Les agradezco que vengan. Mario Sotomayor, primer candidato de Soberanía. Soberanía Popular. Soberanía Popular. Y vos, tío, acompañás. Yo estoy en la lista también. En la lista de concejales. Sí, estoy en la lista de concejales. Y bueno, va referenciados en el primer candidato a diputado nacional, que es Carlos Delfrade, y tu hija, que es candidata a senadora. Sí, mi hija es candidata a senadora. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por permitirnos estar acá junto al tío Meyer. Mario, vos siempre, digamos, en rol de militante participaste, pero ¿candidato fuiste alguna vez? Y yo estuve en la elección anterior, acá justamente con este señor que tengo enfrente. Estuve acompañando la lista en un puesto de suplente. Y bueno, hoy en día me toca estar en primer lugar. Así que bueno, agradezco enormemente a las personas que han tenido esa confianza. Y bueno, entre ellos, como lo dije el otro día, con mi padrino político que lo tengo acá enfrente. En realidad la confianza viene de cuando íbamos, hablaba muy bien de él. Así que dijimos, acá tenemos potencialmente un referente importante. ¿Se podría establecer o trazar un paralelo con otras, no sé si agrupaciones, pero sí gente que podría estar cercana a ustedes? Por caso, Ciudad Futura o algún sector más progresista del peronismo. Bueno, en la lista de ustedes debe haber peronistas también, ¿no? Pero en general, ¿cómo no confluye? ¿Por qué el campo progresista en general no confluye en un mismo lugar, no? Yo hoy te diría que al revés, es decir, el campo progresista se vio muy disperso o metido en otros lados. Concretamente, yo vengo de una fuerza que hoy está en un lugar que le es muy incómodo, a mi juicio, que es con el hoy oficialismo. Porque claro, como se dio la cosa, gente que viene del campo progresista hoy está en un lugar que no le es fácil estar. Pero vos ya no estabas, vos estás hablando del socialismo digamos, de tu compañero. Estoy hablando yo siempre me identifiqué con el socialismo, más allá, con el progresismo, digamos, ¿no? Estoy acompañando mucho a mi hija y a Carlito Delfrade, que además siempre estuve con él, aunque yo estaba en el socialismo, así siempre hemos sido amigos. Claro. Cuando Carlito venía, ya antes de Venado, Carlito tiene mucha referencia acá en Venado, porque daba clase acá en Venado y venía mucho. De todas maneras... Bueno, fue uno de los que investigó también como nadie el caso BIT. Claro. O sea, muchas investigaciones de acá de Venado justamente vienen de Carlitos. Claro. Y en realidad lo que vos decís particularmente con Ciudad Futura, hemos tratado de hacer un acuerdo, hemos charlado hace 4 años atrás que hicimos en el nuestro conjunto, incluso y este año también estuvimos charlando, pero eso no se ha dado a nivel provincial. Y entonces, si bien nosotros teníamos la posibilidad de tener alguna flexibilización en eso, es decir, nosotros podíamos haber hecho una cosa similar, el tema es que no se ha dado. Ellos tienen una impronta, una salida en este momento muy particular, muy especial. Ellos juegan mucho, apuestan mucho a lo que han hecho. Y nosotros creemos que en definitiva vamos a llegar a trabajar juntos, pero hoy no se ha dado. Te lo podría decir así. Sí, no, discúlpame, tío. Yo también quería opinar con respecto a la pregunta que hace, que los sectores progresistas justamente tenemos esa dificultad, podríamos tomarlo como una debilidad también, que a veces las diferencias, o sea, los puntos de coincidencia son mucho más que las diferencias, pero esas diferencias se discuten y no... La derecha no discute tanto. Exacto, es mucho más práctica en eso. Más pragmática, sí. Incluso a veces, bueno, hasta uno ver algunas cosas que no son muy coherentes, pero sin embargo electoralmente se hace. Entonces creo que eso es histórico, me parece a mí, en mi punto de vista, con respecto a los sectores progresistas, los sectores de izquierda, como uno quiere llamar. De todas maneras, Fachi, déjame hacer, si una cosa son las elecciones cuando son para los concejales, y las legislativas, y otra cosa son las ejecutivas, ¿no? Sí, porque claro. Los ejecutivos uno solo, acá son 5, acá como que se miden fuerzas también. Eso es, claro. Hay una diferencia en eso. Yo vengo de muchos años en esto, entonces es necesario referenciar cosas nuevas también. Y en este caso, los dos grupos, si bien venimos, nosotros sobre todo, si bien venimos de experiencias anteriores, como conformación en conjunto también es nuevo. Porque acá hay gente que viene es el viejo PI, la raíz nuestra básicamente es el viejo PI, con algunos sectores que vienen más de izquierda,
que después del segundo Ottolini también no ha quedado bien identificado con nadie, y que nosotros queremos que esa gente se referencie en este grupo. Y no sé si se va a poder sentir en el otro grupo, digamos, en el grupo de Ciudad Futura, que es un grupo de gente joven. Sí. A mí me parece bien que estén estas dos propuestas de izquierda, por así llamarlo, progresista. La palabra izquierda está un poco mal conceptuada, pero progresista era progresar hacia un mundo de mayor igualdad, de mayor equidad social, ¿no? Hacia eso se progresaba. Después un poco hoy no sabemos si se progresa hacia eso, pareciera que no, en muchos sectores. Hoy, bueno, no sé si es amigo tuyo, pero sí de Carlitos del Prado estuvo Rubén Giustiniani Es muy amigo. Por eso, sí, no quería meter la pata, me acordaba que sí, pero te podés haber peleado, qué sé yo. No, además porque yo estuve en el 16 y iba yo a trabajar con Mercedes, estaba en el grupo que estaba con Rubén, así que me pidieron que fuera a trabajar porque no tenía nadie para obras públicas, y en obras públicas estaba Rubén, o sea que trabajamos en conjunto con Rubén. Además yo vengo con Rubén, yo te voy a contar una anécdota. Cuando en la Biblia, una vez había un congreso que habían invitado a la Biblia, y se enteraron los chicos de la Biblia que también había un congreso de la Juventud Socialista. Entonces le pido bueno, se me va a escapar el diputado, che, ¿quién es? ¿Quién se ocupa de esto? Y me dice, te voy a dar el nombre del chico que se está encargando de llevar a la juventud, que es el presidente de la juventud, que se está encargando de llevar a la gente a Chile. Y era Rubén Giustiniani. A partir de ahí tenía el teléfono de Rubén Giustiniani y siempre nos hemos comunicado. Él fue candidato a senador y yo era candidato a senador acá en el departamento, o sea, recorrimos todo el departamento juntos. Tenemos una historia de mucho tiempo con Rubén, que más allá de la política, digamos, me resulta, terminamos siendo amigos cuando tanto tiempo vos estás en un mismo espacio y demás. Claro. Sí, yo soy o intento ponerme a veces en la antítesis de Pachi, ¿no? Como parte del pueblo que no entiende de política, aunque entienda, pero de la gente que no entiende, el común y corriente de la gente. Creo que si agarramos a 10 o 12 que pasen acá enfrente no van a saber ni cuál es la derecha, ni cuál es la izquierda, ni el centro, ni el populista, ni el progresista. Lo que la gente necesita saber, me parece, son cosas un poco más simples, ¿no? Como decir, convénzanme por qué los tengo que votar, cuáles son las bases, cuáles son las propuestas que ustedes traen, fundamentalmente Mario o el tío, cualquiera de los dos que quiera contestar. Si querés yo te lo contesto desde el punto de vista político, y me gustaría que él diga cuáles son las cosas más cosas. Es decir, siempre desde que yo, porque además yo como le daba clase a los pibes, era quinto año, a veces me preguntaban, entonces yo le decía, mira, la derecha y la izquierda se crea cuando había un rey que no era muy lúcido, y en Francia estaba la Revolución Francesa. Entonces lo pusieron a todos los que eran partidarios de la monarquía, lo pusieron a la derecha, y los que eran partidarios por la república lo pusieron a la izquierda. Entonces decía, cuando opinaba uno de derecha, el rey le decía que sí, cuando opinaba uno de izquierda, el rey le decía que no. Y eso es, para decirlo sencillamente, donde se diferencian las dos cosas, es decir, la monarquía y la república. Eso después se fue traduciendo cuando viene Marx, por ejemplo, que habla del proletariado y de la burguesía, entonces en que las leyes las hacían la burguesía para los ricos y que tenía que haber alguna vez que los proletariados tomen el poder para que las normas se hagan, para que alguna vez se equilibre la balanza, y entonces pasó a ser lo que es el progresismo, significaba tratar de limar esas asperezas y que la sociedad sea más equitativa. Entonces, de alguna manera es, o se pretende que sigan los privilegios, o se pretende que la sociedad sea más equitativa. Eso se tiene que traducir después en propuestas reales para la ciudad, claro, lógicas. Pero lógicas para la ciudad, que por eso te lo voy a dejar a Mario, pero yo quería hacer esta introducción, que es lo que yo lo entiendo así, y yo lo planteaba así. Entonces, vos cuando te planteás después en cualquier instancia de poder, vos tenés que saber cuál es el norte. Si vos estás en una fuerza progresista, tenés que tender a la equidad social. Entonces, en función de eso, nosotros armamos en conjunto, eso fue debatido con el grupo,
una propuesta que tiene que ver con eso, cosas que se bajan a la ciudad que tienen que ver con este criterio general. Mario. Sí, bueno, yo quería... respondiendo, digamos, a lo que dijo Marinelli. Incluso también esto de izquierda o derecha, ¿cierto? Hay también una mala intención de, digamos, se ha desvirtuado el concepto. Entonces se asocia a pensar que la izquierda son cosas negativas. Y por supuesto esto no es casual. Esto, si uno mira los medios nacionales e internacionales, lo tiene muy a la vista. Entonces, bueno, creo que ese mito, los sectores populares del pueblo tienen que entender qué es lo que realmente es una y la otra. Sí, acá, a diferencia de otros países del cono sur o de cualquier lugar, existe el peronismo. Entonces, lo malo no es la izquierda, es el peronismo en Argentina, para estos sectores dominantes. Claro, que justamente en Argentina esos sectores populares los agrupó, los captó el peronismo en su momento. Claro, lo que en otros lugares se dio de izquierda, acá son... Claro, ese fenómeno no se dio o sea, cuando uno lee o estudia, ¿cierto? Se va encontrando que no hay un fenómeno de este tipo así en Latinoamérica. No. Porque hubo movimientos populistas, tanto el varguismo, el Getúlio Vargas en Brasil, Velasco Alvarado en Perú, pero Aguirre Cerda en el caso de Chile, pero no llegaron a tener eso es nadie hoy en día en Brasil nadie habla del varguismo, sin embargo acá en Argentina se sigue hablando de peronismo. Claro, y fue un fenómeno fuerte el de Getúlio Vargas. Sí, claro que sí, en Brasil sí. Entonces, eso es lo primero, y quería sumarme a esta aclaración también que hizo Roberto. O sea que esa es la diferencia. En cuanto por ahí entender esta realidad. En cuanto a las propuestas nuestras, pues decir, bueno, y a ver en qué se basa. Nosotros uno de los puntos más fuertes que tenemos de nuestra propuesta es facilitar el acceso a que la población pueda tener su terreno propio. Yo voy a hacer algunas explicaciones. Digamos, nos jactamos de tener un país muy grande, que es una realidad, el 8º país más grande en superficie en el mundo, 4º en América y 2º en Latinoamérica, y no puede ser que sea tan inaccesible un terreno. No estamos hablando de cientos de hectáreas ni miles de hectáreas, estamos hablando de un simple terreno de 10 metros por 25 para construir una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, nosotros apuntamos por ese lado, digamos, a ir solucionando de manera más estructural, digamos, o un problema que es estructural, empezar a buscarle la solución, porque si no se hace realmente imposible hoy en día para un trabajador poder acceder a un terreno que está en estos momentos acá, y ustedes lo pueden ver en cualquier aviso publicitario o consulta, están 3, 4, 5 millones de pesos, y es realmente imposible para un joven que tenga trabajo, porque acá no estamos hablando de gente que no trabaje, acá no estamos hablando de una cuestión de asistencialismo, de decir, hay que darles esto, hay que darle lo otro, no, que tenga la posibilidad. Y bueno, esto es básico si queremos tener una mejor ciudad, una mejor sociedad, si no queremos tener villas de emergencia o pueblos muy precarios, para poner otro nombre que queda a veces incluso queda muy excluyente también. Entonces, bueno, nosotros, ese es nuestro punto de vista, o sea que por intermedio del municipio, en nuestra propuesta, que por intermedio del municipio se pueden adquirir terrenos, buscando por supuesto los lugares de la ciudad donde estén accesibles, donde se pueda hacer, y de esa forma hacer los loteos por intermedio del municipio. O sea, estamos convencidos que cuando los medios privados no lo hacen, lo tiene que hacer el Estado, en este caso el Estado municipal. A ver, vos lo debes saber, tío, tuviste mucho de concejal. Hay muchos terrenos disponibles, digamos, que son fiscales, municipales, provinciales, nacionales. Mira, los terrenos municipales, vos sabés que acá siempre cada vez que hacer un loteo vos tenés que hacer el 15%. Lo que pasa es que eso se repartieron mucho y después se tuvieron que vender para pagar la deuda municipal que quedó de aquella época de Matías, con lo cual
hoy no quedan tantos terrenos disponibles, o sea, ese capital que tenía Venado Tuerto se tuvo que hacer para pagar la deuda. Pero es un mito eso de que viste que todos los años, bueno, en los pueblos pasa, acá también debe pasar, de un tipo que no pagó el impuesto, que hubo problemas con la sucesión y van quedando remanente. Hay terreno, lo que pasa que también sobre eso se armó todo un negocio paralelo, sí, que fue los tipos que después se hacen, sí, que van y pagan los impuestos. Y después aparecieron también, a mí me apareció, bueno, vos decís, concejal, me apareció que se mexicaneaban terreno y me venían a contar a mí. ¿Qué es mexicanear ese terreno? Que encontraron un terreno que no estaba, que no había dueño, que el dueño no pagaba, y se inventaban que había un vendedor que vivía en medio de una villa en Buenos Aires o que vivía en Ushuaia. Te digo, fueron casos concretos. Claro. Y entonces vos después que ibas a ir a verificar ese tipo en medio de la villa, digamos, ¿no? Y entonces te armaban toda una sucesión de boletos de compra-venta para quedarse con el terreno. Ese tipo de delitos existieron en Venado Tuerto. Estamos en la ciudad donde se cometió la estafa inmobiliaria más grande. Bueno, o sea, con eso... Por eso. Ese tipo de cosas existen, y lo que en realidad dice la ley orgánica de municipalidad es que cuando hay un terreno que queda postrenco, creo que dice una palabra así, tiene que ser el Estado el que se quede. De hecho, yo hice una ley y trabajamos y que el Estado se decía usucapión. ¿Y sabés qué es lo que vi? Una vez viajando en el norte allá, al frente de la plaza había un cartelito que decía terreno adquirido por la municipalidad por usucapión. Es decir que la municipalidad decía, este terreno lo conseguimos porque había quedado cosa. Y me pareció muy bueno, es decir, fuera de decir que alguien se cometa, no, este terreno pasó a ser municipal porque ya no hay más no hay propietario que se haya hecho cargo. Y eso es que la municipalidad, todo eso está, nosotros hicimos mucho, yo era concejal, se hicieron, no mucho, 50 terrenos se habrán hecho, que la municipalidad los adquirió por usucapión. Esto es un proceso legal, hay que publicarlo en el diario, que aparezcan quiénes son los que quieren, pero se había colocado una persona. Que no aparezca un vivo que se lo quede antes. Porque en realidad estaba pasando eso. Claro. Había gente dentro de la municipalidad que soplaba a algunas personas quiénes eran los terrenos que no aparecía ningún dueño. Entonces aparecían después los que entraban a pagar. Tuvimos que trabajar legalmente. Si pagás, en los pueblos era así, yo te voy a decir igual acá. Sí, si pagás, creo que durante un tiempo de 10 años, algo así. No, son 20 años. Ah, 20. Sí, pero de todas maneras lo que ocurría es que venía alguien y pagaba deuda vieja. Claro. Entonces, eso se puso freno. Tuvimos que hacer una serie de legislación, eso junto con la BOVE incluso, para tratar de frenar el tema y que pase a ser el municipio el que se quede con los terrenos. Sí. Pero es un tema. Ha pasado con los terrenos y quizás la referencia o la comparación no sea la mejor, pero es algo válido con las parcelas en el cementerio, por ejemplo, ¿no? Que no hay lugar y hay gente que hace más de 20, 30 años que no paga y hoy están poniendo gente en los pasillos. Sí. Hay gente que no paga. Lo del cementerio, vos me trajiste un tema también muy rico. El tema del cementerio es un tema que falta mucho de organización. Hay algún personal que va y viendo a ver qué tumbas no hay, porque en realidad eso pasa en otros lados, en todos lados. Es decir, en el cementerio de Buenos Aires y demás no se hacen nuevas cosas. Después de 20 años o tanto tiempo, eso lo tenés que llevar a una urna. Lo que pasa es que acá no está legislado, no se hacen las urnas, hay todo un trabajo para hacer en el caso. Yo había hecho todo un trabajo sobre ¿no es obligatoria la reducción de cuerpos? Y acá no está legislado, claro. Entonces acá lo que dice que va al osario. Claro, que eso dice. Entonces va y se tira al osario. Entonces venía gente a decir, yo vi los huesos tirados ahí en una bolsita de nylon. Digo, la legislación ni siquiera dice que tiene que estar la bolsita de nylon. Personal municipal para que no quede así los huesos tirados le ponen una bolsita de nylon con el nombre. Pero bueno, tocaste un tema que es muy duro, que nadie lo trata, que ya te digo, yo había hecho toda una organización preguntando a otros lados cómo se hacía y demás, que va a la urna. Si el proceso en todos lados ir a la urna, acá no lo tenemos reglamentado. Con lo cual van mirando cuáles son las tumbas que no hay nadie, van y lo sacan, de pronto viene alguien y se encuentra con que la tumba de su pariente no está,
Y bueno, pasa eso, ¿no? Los huesos de tu pariente están en la bolsita de nylon allá. Pero es un tema, tocaste un tema muy duro, muy delicado. Me ha tocado situaciones. Es una realidad. Sí, y que hay que solucionarlo. Y que falta solución. Quería agregar algo más con esto, con respecto a la posibilidad de la dificultad del acceso a la tierra, al terreno propio. Una hectárea de campo en esta zona está en $15.000 o $20.000 más. Sí. Campo, no terreno, campo. Claro, campo. Justamente a eso es lo que voy. O sea, una hectárea de campo que esté pegada acá al núcleo urbano o cerca vale mucho más, ¿cierto? Pero es justamente por todo lo que permite una ciudad o un núcleo urbano. O sea que no sé si me entendés que esto es... Sí, por ejemplo, ¿viste? Se revaloriza, pero no porque lo que le puso el dueño, que no le puso nada, simplemente que tiene la suerte que el campo le quedó, o la hectárea esa le quedó cerca. Bueno, el ejemplo de nuestro colega el Vasco Echeverría, que siendo para... Claro. ¿Por qué se ríen? No, pero viste que vos vas y hay todas casas quintas y en el medio soja. Digo, ¿cuánto vale ese terreno? Porque él ha vendido una parte a los familiares de él, que se llaman los Bajos de Echeverría, ¿cómo se llama? Sí. Los altos de Echeverría. Pero después le quedó un pedazo de 12 o 13 hectáreas. ¿Vos se menciona ese tipo de terreno? Claro, o sea que han quedado cerca y... Capaz que 20 años atrás, 30, eso era campo, realmente. De una hectárea más o menos se pueden sacar, acá tengo el nombre de los números también, 30 terrenos. O sea, ¿cuánto es el costo real de esto? Claro, sería mucho más que lo que dice Pachi de lo que decías vos, de 15 o $20.000. Pero me parece que ¿cómo? Con una hectárea. No. Claro. A mí me daba que del costo de la hectárea, el costo que se vendía estaba en 80 veces. Pero si hay que poner el servicio, era pavimento, todo eso. Claro, pero el pavimento de lo que mencionaba el Pachi está. Claro, camino al cementerio. Sí, claro, a lo que apuntamos que no es solamente todo una cuestión, tiene que ser toda una cuestión de negocio inmobiliario, o sea, que si no, hay sectores que quedan excluidos, por más que quieran, y estamos hablando de gente que trabaje, que tenga su trabajo incluso en blanco, como se dice, o formal, y no llega, no es una cuestión de capricho. No, y si cualquier terreno, no te digo... En la zona, no digo centro, pero más este barrio que es el centro 3, y debe estar $40.000-50.000, seguramente un terreno no muy grande. Exacto, y otros terrenos, bueno, 25, por barato lo conseguí en $25.000, $30.000, entonces es imposible para un... Y hay que agregarle que esta ciudad es cara. Sí. Claro, no sé todavía si no te quedas corto cuando decís acá en el centro. Sí, más. Porque en el San Vicente, dije que se ha vendido en $110.000. Sí, dije por decir, y no hay pavimento. En el barrio Echeverría se vendieron, creo, $75.000, se vendieron el terreno. Claro. El terreno es grande, ¿no? O sea, uno no está diciendo que eso no se haga, por supuesto, porque todos tienen que trabajar, todos tienen que tener su empresa, su emprendimiento y generar, pero también tenemos que pensar de esa manera en los sectores que se le hace más difícil. Mario, contanos, ya se nos fueron 30 minutos del programa. ¿Quién te acompaña? ¿Cómo van a encarar esta parte? Sí, ustedes pasan derecho, sé que no hay problema. Sí, pasamos derecho. Bien, yo estoy en el primer lugar. Mi trabajo, mi profesión es docente. Soy profesor de geografía y he sido alumno acá también del señor. Tengo que aclarar eso. Viene del colegio técnico. Estos son de los que se me escapan por otras vías. Por otras vías, exacto. Y bueno, y también vamos a decir acá, le he dado clase a las hijas de él. Así que también una relación en esto con la candidata senadora. La candidata senadora Mercedes Meyer. Bien. En segundo lugar está Claudia Marcaccini, también una docente, una profesora de lengua y literatura, también participante y cercana en los espacios culturales. En tercer lugar está Horacio Espesot, un militante de mucho tiempo, del histórico PC, comerciante en su actividad laboral. Ahora sí, todavía en el campo, ¿no? Sí, ahora está ahí en una quintita, tiene el famoso Olaf, es el nombre de guerra, de batalla. En cuarto lugar está la docente Graciela Arrieta, profesora en Ciencia de la Educación y de nivel inicial. Así que bueno, ella también con
docente en nivel primario, habilitada y da clase en el secundario y nivel terciario. En quinto lugar, el señor que tengo acá frente a mí, que necesita mucha presentación, para que lo conozca. Roberto Meyer, que ya tiene la experiencia de haber estado en el Consejo. En el sexto lugar tenemos a la compañera Florencia Saco. Ella es licenciada política y se está trabajando mucho con la parte de cultivos alternativos, con los agrotóxicos también, con los espacios, todo lo que es medio ambiente, con la parte ambiental, nuestra referencia con la medio parte ambiental, exacto. En el sexto lugar está Marcelo Lombardo, también el estado séptimo, perdón, en la Biblioteca Meguino, en Partido Intransigente también, y en el octavo lugar está Liliana Alec, la turca, la famosa turca, colega de ustedes por la locución, que me preguntó si tenía posibilidad de llegar, pero le iba a poner medio físico. Ese es el conjunto, el grupo de la lista de concejales, candidatos a concejales. Bueno, gracias por venir, ya vamos a estar en contacto en otra oportunidad, obviamente, porque ahora son el 12 de septiembre y las primarias. Entonces en primaria. Claro, ya es increíble. Porque se postergaron, ¿te acordás? Sí, postergaron un mes. Bueno, ahora yo lo que sé que el 17 viene Carlito del Fred acá, ¿verdad? 17 de agosto. El 17, sí, ahora, la semana que viene. La semana que viene. Bueno, ahí estaremos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Dale.